Monse, la pastora, es psicóloga especialista en psicología clínica, experta en adopción. Es psicoterapeuta certificada y con amplia experiencia en terapia MDR, investigadora, creadora y tutora de formaciones para profesionales y familias adoptivas. Trabaja con niños, adolescentes, adultos y grupos. Es directora de Psicoveritas, que es un centro de psicología y adopción en Madrid, España. También es autora de varios libros como Niños adoptados, estrategias para afrontar conductas, Adopción, trauma y juego, manual para tratar a los niños adoptados y maltratados a través del juego, y recientemente el cuento Mirándome con amor. Además de haber escrito múltiples artículos, y bueno, este es solo un resumen de un currículum enorme, lleno de estudios, preparación, investigaciones y publicaciones, así como de cursos y talleres que nos muestran toda esa pasión tan grande que tienes por el tema de la adopción, Monse. Además que sí, me encanta. Disfruto un montón con mi trabajo. Me gusta mucho. Sí, sí, se nota y de verdad te agradezco además esa generosidad que tienes para compartir toda tu experiencia y conocimientos. Y bueno, Monse, cuando estábamos planeando la entrevista, hablábamos de que existe mucha información en libros, artículos, videos, cursos que hablan de lo que pasa con el niño después de sufrir el trauma del abandono. Pero no hay mucho de información escrita en artículos sobre lo que nos pasa a los padres cuando se presentan esas reacciones emocionales en nuestros hijos y conductas que luego no sabemos cómo gestionar. Entonces, quisimos en esta entrevista como darle esa esa mirada hacia los padres, hacia lo que nos sucede, pues para ver qué herramientas podemos tener para mejorar nuestra relación y que sea una relación positiva con nuestros hijos. A terapia normalmente van los padres queriendo que los hijos vayan a la terapia, ¿no? Y también es recomendable que los padres trabajemos nuestra historia, ¿no? Claro, evidentemente cuando uno tiene un hijo, sea biológico o adoptado, a uno se le movilizan muchísimas cosas de la propia infancia. Entonces, si además hablamos de un niño adoptado, no es fácil hacer propio el hijo de otro. Esto lleva un proceso, ¿no? Al principio es todo, hay mucha ilusión, años de espera, pero después uno encuentra a ese hijo que a veces no es lo que espera y activa situaciones no resueltas en los adultos. Entonces, hay que ir viendo, ¿no? Ponerlo todos los niños y ver qué hay en los adultos que también les está activando, ¿no? Ahí hay muchas cosas que se pueden hacer. Sí, y de eso vamos a platicar ahora. Por ejemplo, y empezando desde el primer encuentro entre papás e hijos, cuando llega este hijo que ha sido tan deseado, tan esperado, ¿qué pasa con los papás? ¿Estamos en verdad preparados para recibir a ese hijo real que no se parece mucho a ese que imaginamos durante tanto tiempo y recibirlo con toda su historia, problemática, retos? ¿Qué pasa con los papás? Ahí es una de las mayores dificultades, cómo las expectativas que uno tiene a veces se ven frustradas con el niño que viene. Esas expectativas hacen que al niño no se le vea por sí mismo, sino que se está depositando en él, Sí. pues esas expectativas, esas ilusiones, esos proyectos que uno ha tenido y que luego en el día a día se ve que no pueden ser así, ¿no? Vemos, por ejemplo, muchos papás o muchas mamás que tienen un imaginario a lo mejor irse de compras con los niños y luego ven que esto no se puede por una serie de cosas. Entonces empieza a salir la frustración y contra quién generalmente se provoca. Con esos niños que hoy a lo mejor estoy yo más tranquila, te paso un poquito más y mañana que estoy enfadada, porque eso tiene que ver conmigo, ¿no? Cómo yo me siento por dentro. Sí, pero La venida de un hijo siempre es muy, remueve mucho. mueve mucho y cuesta trabajo tocar esas emociones, ¿no? Y por eso como que a veces ponemos como si fuera el niño el que está haciendo mal o el que no se adapta y puede ser que sea el Claro, niño. porque muchas veces ni siquiera uno lo reconoce, ¿no? Simplemente puede decir, pues es que este niño me pone de los nervios cuando hace esto. Pero no hay una mirada hacia el interior y por qué precisamente esto me enfada tanto. A lo mejor es una conducta que te puede enfadar un 4 y te enfada un 8. Pues ahí ya estamos poniendo algo al niño que no le corresponde. Esa mal llamada mochila, que yo no estoy de acuerdo, pero toda esa historia que viene detrás
nosotros la estamos agrandando con nuestras dificultades personales. No sé, pienso, si imagínate una mujer o un padre que su propio padre se fue, le dejó y se abandonó. Si eso no se lo ha trabajado muy bien, porque no se puede enfrentar, ¿cómo va a ayudar a su hijo a enfrentarse a un abandono? No va a poder hacerlo desde un lugar sano, lo hará como pueda, pero no desde un lugar sano que el niño se sienta acompañado en ese proceso de crecimiento que va a necesitar construir su identidad y que los padres lo estén acompañando en todo momento. Así es. Entonces, en este caso, al tocar el niño su abandono, toca el abandono de la madre. Claro, 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 Ujú. claro. Por ejemplo, con la infertilidad, que a lo mejor es algo más fácil, ¿no? Sí, Hay muchas parejas o mujeres que adoptan porque ya después de 10 inseminaciones artificiales ven que es imposible. Entonces, de alguna forma no han renunciado a ese hijo biológico al 100%. Pues ese hijo adoptado de alguna manera me está recordando esa herida que yo no tengo. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Dónde lo voy a poner? Lo voy a poner fuera, ¿no? Entonces, la infertilidad, los abandonos, el trato con los padres, y no hablo de maltrato, si tu papá cuando se enfadaba contigo te dejaba de hablar, a lo mejor tú haces eso. Y para un niño el retirarle la mirada, el retirarle el afecto es lo peor que le puedes hacer. Pero está respondiendo, ¿no?, en esos primeros meses, años de vida, que es cuando aprendemos a interiorizar el apego, ¿no? La manera de relacionarnos que nos condicionará el futuro en las relaciones sociales. así es. Y entonces, en este sentido, en la crianza que llevamos los padres y madres adoptivos de nuestros hijos, ¿debe ser igual al de una familia que se formó con hijos biológicos, tomando todo esto en cuenta? ¿O cuáles son los ingredientes, por llamarlo de esa forma, adicionales que debemos tomar en cuenta en esa crianza? A ver, hay cosas que son iguales, como todas las familias, pero hay cosas que son muy diferentes. Un niño adoptado siempre va a tener otros padres, Ujú. siempre. Un niño adoptado, todo niño adoptado per se ha sido abandonado. Y luego está la búsqueda de orígenes, como uno, para formar la identidad, necesita saber. No todo el mundo, pero en general. Los padres tienen que enfrentarse a esa madre biológica que, si no tiene asumida la infertilidad, lo va le va a doler mucho, es como que va a sentir que está en competencia con la madre biológica. Cuando su hijo quiera buscar, pues se va a sentir traicionada y todo esto va a dificultar el crecimiento de ese niño de una manera mucho más sana. Los demás son niños, por ejemplo, que les cuesta mucho aprender, los castigos no funcionan. Entonces, uno tiene que entender que no funciona porque el abandono daña en algunos sentidos. Y esa puede ser una causa. Si una madre o un padre se lo toman como algo personal, es que este niño todo el día me está retando, es que lo que quiere es manipularme, pues difícilmente se puede solucionar eso. Hay cosas que son muy diferentes. A un niño que viene de un orfanato que ha pasado hambre, nunca se le debe castigar con la comida. A un niño que no haya pasado hambre, tampoco. Pero en un niño, jamás. Ujú. O frases como, pues ahí tienes la puerta. Para un niño adoptado que vive en la situación de me van a abandonar en cualquier momento, eso reafirma sus temores. Y una frase de un día puede ser pues un temor para muchos años, ¿no? Sí, 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 entonces, bueno, claro, hay diferencias. Y otra cosa que es común que sucede, que bueno, sucede también con los hijos, con todos los hijos, no solo con los hijos adoptivos, pero los hijos activan botones en los papás, ¿no? Esos botones que generan reacciones en nosotros de enojo, de frustración, de tristeza. ¿Qué hay detrás de esos botones? O sea, ¿hay botones específicos en las familias formadas por medio de la adopción? Bueno, yo creo que los botones tienen más que ver con los botones personales de cada uno, ¿no? Lo que te decía antes, si un papá ha sido abandonado, si un papá tenía una madre que gritaba, a lo mejor cuando le grita a su hijo, se descontrola la madre, porque no fue regulada. Ujú. Ese es su botón. Y los niños que son súper perceptivos, cuando quieren encordiar, van y aprietan el botón. Y hay muchos, cada cual tiene el suyo, ¿no? Entonces hay padres que son súper exigentes, la verdad y la mentira. Pues en los niños adoptados se da mucho, que mientan por una serie de circunstancias que no vienen al caso. Si ha sido una familia en donde la mentira se ha considerado una traición, no va a poder entender que la mentira de su hijo viene de un lugar diferente.
y probablemente su castigo va a ser exagerado, su reacción va a ser exagerada. Ese sería un botón, por ejemplo, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué herramientas podemos usar los papás para no engancharnos cuando nuestros hijos activan esos botones? Yo creo que lo primero es que uno haga su propia terapia. O sea, cuando en la mayoría de los casos alguien adopta, es porque no puede tener hijos biológicos, casi siempre. Y eso es una herida, porque nadie se ha planteado en su ruta de vida no poder tener hijos. Es como una bofetada que te da la vida. Entonces, eso hay que asumirlo, o sea, hay que tener ese duelo elaborado. Entonces, si uno se mira hacia adentro, ve todos estos botones, ¿no? Poco a poco podrá ir enfrentándose mejor a ese niño que tiene delante. Esa es una de las cosas imprescindibles. Estrategias, por ejemplo, para estar con los niños o para la adopción, pues psicoeducación, o sea, formarse, ¿no? Lo que se hace en talleres, leer, ir a charlas, a grupos, enterarse de la realidad, de lo que es la adopción. Cuando uno tiene su hijo, es esa situación particular. Pero eso es absolutamente fundamental, ¿no? Que ellos sepan terapia, psicoeducación, el ver la diferencia que hay, ¿no? Entre un hijo que tiene dos padres y otro que no, el tener un tiempo fuera, a veces estar con un niño pues que tiene un problema ansioso, por ejemplo, de apego, que está todo el día, es agotador. Entonces, uno necesita pues una tarde a la semana, una hora, algo, para poder respirar. Es muy importante estrategias de comunicación. O sea, no es lo mismo que te digan, es que ya no me quieres, y tú le digas, anda, que pareces tonto, ¿cómo no te voy a querer? A que le digas, vaya, debe ser muy duro pensar que yo no te quiero. Entonces, si se aprende a poder contener todas esas inseguridades que para ellos no son ninguna tontería, por supuesto que el niño va a tardar menos en establecer una seguridad con los padres. Claro. Entonces, entiendo que es que tenemos que abrazar nuestra propia historia para entonces poder abrazar la historia de Eso nuestros es, hijos. eso es. Recuerdo una mamá que me decía, es que si mi hijo algún día me habla del abandono, yo me pondré a llorar con él. Entonces, no puedes hacer eso. O sea, tú tienes que ser la figura que estás entera, que le estás sosteniendo emocionalmente y que le tienes que transmitir que estás ahí, que es duro. Que te abandonen es muy duro, pero no es tu dolor, es el del niño. Si tú juntas tu dolor con el suyo, ahí se hace una amálgama de sentimientos difícil de digerir y de separar. Claro. Sí, y al final, la verdad es que esto es algo que nos pasa a todos, ¿no? O sea, esos botones que nos van A apretando. todos. Muchas veces con otros papás adoptivos platicamos sobre el enojo, ¿no? Ese es un tema que sale mucho, pero entre papás adoptivos. Pero fuera, la verdad es que no lo hablamos. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos miedo de ser juzgados porque lo hablamos poco, esa parte. Yo creo que con razón, porque normalmente si tú vas a un parque y hay unos padres con un niño y el niño está haciendo alguna barbaridad, nadie dice nada. Pero si es una pareja adoptiva, todo el mundo se siente con el derecho de hablar, de juzgar, de criticar. Es que no le pones límites, es que parece mentira. Si fuera mi hijo, yo... Entonces, eso a uno al principio hasta se lo cuestiona, ¿no? Qué mala madre soy, lo estoy haciendo fatal, hasta que se da cuenta que su hijo no responde como responden los demás en otros sentidos, en otros sí. Entonces, pero claro, si uno siente que decir esto va a suponer que te dejen de hablar, pues al final, y ya no que te dejen de hablar, sino que no lo entienden, que te están juzgando, pues uno lo cuenta allá en donde siente que es entendido, ¿no? Pero la sociedad es muy dura con los padres adoptivos, pero porque es muy ignorante en todo lo que tiene que ver con la adopción, ¿no? Sí. Y además, como que hemos sido evaluados desde muy pronto, o sea, toda la evaluación que tenemos que pasar antes de adoptar y todas las entrevistas y todo eso, pues hace como que nos sintamos juzgados también de pronto, ¿no? Y esa parte de ser bueno, Claro. A buena. ver, yo esa parte la defiendo, parte de mi trabajo es hacer este tipo de valoraciones, pero yo siempre digo a los padres que se quejan, si tú un día tienes a tu hijo y os matáis en un accidente, ¿te gustaría que se lo dieran al primero de la lista que está para adoptar? Lógicamente, te gustaría que hubiera cierta seguridad. Claro, Y ese es el objetivo, o sea, pensar que esos niños ya vienen de un abandono, que esos niños
de un abandono como mínimo, ¿no? Que ya siempre digo que los adultos adoptados de horas tienen sus dificultades. Si añadimos pues, el resto de maltratos que pueden haber sufrido, pues que menos que asegurarse lo mínimo de que la familia pueda responder y tenga capacidades parentales. No se trata de cuando se hace una valoración, no se trata de estar retorcimientos ni de ver, no, se trata de ver cuando hay una capacidad parental, que hay veces que te dicen, es que les han dicho que no y son muy buenas personas. Es que no tiene nada que ver, pueden ser muy buenas personas, pero no pueden entender lo que es un hijo adoptado. Claro. Y esto no es bueno ni para el niño ni para ellos, ¿no? Así es. ¿Y qué pasa? Hace un momento tú hablabas un poco de cuando el hijo quiere conocer su origen, quiere comenzar a buscar a sus padres biológicos. ¿Qué pasa con los papás adoptivos cuando nuestros hijos empiezan a preguntar eso, ¿no? Su historia de origen. Que bueno, esta búsqueda he oído últimamente que empieza desde muy pequeños, pero pues es más hacia la adolescencia que ellos empiezan más a preguntar, ¿no? ¿Y quién es? Y la quiero conocer y la quiero buscar. ¿Qué pasa con nosotros, con nuestras... Yo creo que parte del éxito de la adopción está en cómo se haga esa transmisión de los orígenes desde el minuto cero, ¿no? O sea, cuando el niño llega a casa y ve una foto de cuando los papás le fueron a recoger, a donde fuera, nacional o no nacional. Poco a poco el niño va a ir preguntando en función de su capacidad cognitiva, pues yo estuve en tu tripa. Entonces, hay padres que te dicen, es que nunca pregunta. Los niños siempre preguntan porque son curiosos, pero son muy, muy intuitivos. Y un niño que ha pasado por ese tipo de rechazo, mucho más. Entonces, si a mamá le pregunto, yo estuve en tu tripa, y ves que la mamá, eso, hay una ligera atisbo de que no le gusta, el niño no va a preguntar. Pero si el niño recibe no sé, unos padres que tienen bien integrados a los padres biológicos porque tienen que estar ahí. O sea, yo hay veces que pregunto a los niños, primera consulta, el primer ratito, ¿tú piensas alguna vez en tu madre biológica? Y me dicen siempre. Y sus padres me dicen que nunca habla de adopción. Entonces, bueno, si ese acompañamiento se va haciendo bien, probablemente es sano que haya un momento donde haya más intensidad en ese deseo de conocer. Pero el conocer no quiere decir sustituir. No, un adoptado quiere saber quién son sus padres biológicos, pero ya tiene unos, no está buscando otros. Esto es muy importante que los padres lo entiendan. Para él es como llenar un hueco que tiene en su identidad, pero ya tiene unos padres, no necesita otros, necesita saber, necesita unir sus identidades, la adoptiva y la biológica, para él completarse. Así, Pero nunca se va a ir con los padres biológicos. sí, y esa es una certeza que nos cuesta trabajo integrar, ¿no? Porque sentimos como que nos van a abandonar nuestros hijos por irse con sus padres biológicos, o que van a encontrar un vínculo real, ¿no? O que van a buscar relacionarse con su familia biológica si la encuentran. Y entonces, Pero a veces eso pasa, Georgina. A veces se encuentran a la familia biológica y luego mantienen una relación. sí, Incluso yo conozco a algunos adultos que llaman mi mamá y mi mamá. Y ya no hay distinción. Pero ellos saben cuál es el lugar que tiene cada una. Y no le quita ni le pone nada. Hablamos de madres. En mal comparativa, tú puedes tener una amiga a la que quieres mucho, pero tienes hueco para tener otra amiga y quererla mucho también. Pero sabes quién es una y sabes quién es otra. Y sabes de dónde viene una y sabes qué lugar ocupa cada cual. Pues con los padres pasa exactamente igual. El que tenga una relación les completa con los biológicos, pero no quiten nada al revés. No hay estudios con los niños que vinieron de Corea que dicen que los niños que encontraron a los padres biológicos luego tuvieron mejor relación con los adoptivos. Eso siempre llena. Y de hecho, el no tener una buena relación con los padres adoptivos, cuanto más miedo tienen, más están provocando, ¿no? Que vayan a buscar. Pero ahí sería la fantasía de voy a encontrar allí lo que no tengo aquí. claro, Y no me siento totalmente entendido, ¿no? claro. Entonces ahí sería como empezar a integrar desde muy pequeños nuestros Desde hijos muy de pequeñito. historia, que al mismo tiempo nos va a ir ayudando a nosotros a integrarlo a nosotros mismos también, ¿no? Exactamente. Cuando un niño empieza a preguntar o cuando tú le enseñas las fotos con 2 añitos, que mira cuando viniste, lo que hacías y lo que no y tal, quién te cuidaba, lo que se sepa. Y luego ya tú vas incorporándoles a que su vida es desde que nace, no es desde que se le adopta. Y cada vez que vaya preguntando, cuando empieza, ¿no? Que hay veces que hacen preguntas y las madres adoptivas se quedan un poco así porque no esperan. Bueno, pues a lo mejor en ese momento te ha pillado sin saber muy bien
pero luego siempre se puede retomar. O sea, lo importante es transmitir al niño que hay permiso para hablar de adopción, que se puede hablar de adopción, que no es malo hablar de adopción y por supuesto que no hay nada malo dentro de él, ¿no? Nunca Claro. tuvo la culpa de nada de lo que le pasó. Y yo agregaría darnos nosotros el permiso de hablar de adopción, ¿no? También. También, claro. Sí. Yo siento que hay una línea muy delgada que divide el pensar que todos los retos que enfrentamos las familias adoptivas es, digamos, entre comillas, por culpa de la adopción, y otra realidad en donde las cosas sí pueden ser algunas por la adopción y otras no, no absolutamente todo. ¿Cómo lograr ese equilibrio para no etiquetar de que, claro, es que la adopción, es que es adoptado, es que, ¿no? Claro, difícil preguntarlo, porque ¿dónde está la raya? O sea, yo creo que los niños son niños y los padres tienen que tener presente ese abandono, pero no se trata de que lo lleven aquí todo el día, sino que en alguna circunstancia, o sea, si los niños tienen dificultades en hacer amiguitos o les duele, pues uno puede entender que aquel primer rechazo, aquella primera separación, se va a repetir en otras separaciones, pero ya está. Hay veces que los niños te van tirando y hay que decir que no. Pues a lo mejor a un niño adoptado hay que tener un poco más de cuerda, pero hay que decirle hasta aquí también. Entonces, yo creo que cada padre tiene que ir viendo, a veces es difícil de hasta dónde no puede y hasta dónde no quiere. Bueno, pues ahí hay que seguir tirando y ver, pero no es una línea clara y en unas cosas estará más clara que otras o más gruesa que otras. Sí, así Pero es. vamos, todo no tiene que ver con la opción, ni muchísimo menos. No todo, claro. Entonces, aquí podemos decir que entonces es necesario cambiar la mirada de los padres hacia nuestra propia historia, ¿no? Para entonces poder aceptar más como incondicionalmente la historia de ellos y que ellos también logren integrar. O sea, si ellos se sienten vistos completamente por nosotros, sus papás adoptivos. Es que ellos se sientan mirados por sí mismos. Y esa mirada, cuando está desprotegida de todas estas cosas que nos hacen tener nuestros propios dolores y nuestra historia, que no quiere decir que la olvidemos ni que dejemos de ser quienes somos, pero sí vamos a dejar de tamizar, a quitarnos unas gafas que hace que veamos las cosas de forma que no son tal cual. Entonces, como tú decías, se puede abrazar al niño con mucha más seguridad, con mucha más apego, ¿no? Se puede vincular mejor, pero yo creo que sí que es muy necesario, pues eso, la infertilidad. ¿Cómo uno no se puede trabajar eso? Si es durísimo, ¿no? Sí. Es durísimo. Entonces, cosas como esas, a un padre que ha hecho cosas feas, o pues todo eso, por supuesto que hay que maltratarse. Imagínate un niño, una mujer que haya sido abusada. A su hija, independientemente de que sea adoptada o no, la va a estar mirando con lupa para que no le pase. Y de alguna manera, ¿qué le está haciendo? Transmitir el miedo, te va a pasar. Eso no es sano. Hay que, ¿no?, hablar de todas las cosas, pero no transmitir, no inocular, ¿no? Esas mamás que son muy ansiosas y que está el bebé en la cuna y lo están mirando a ver si respira. Pues todo eso se lo está inoculando el bebé, aunque esté durmiendo. Pues si uno se trabaja eso, esa ansiedad no la va a transmitir. Claro. Claro, pues entonces ya nos dejas mucha tarea a los papás de, pues como dices, cursos, charlas, pláticas, terapia, grupos de apoyo, ¿no? Poder estar participando en Sí, todo. ahora vamos a hacer un taller el 29 de agosto para padres adoptivos, con el que quiera, cómo mirarse hacia uno mismo, todo con dinámicas, no con ejercicios personales en donde uno, bueno, pues le pongas el espacio y el lugar para que pueda verse y entender y abrazarse de otra manera, ¿no? Y por supuesto así, abrazar a ese niño, ¿no? Y quitarle al niño lo que no le corresponde. Exacto, exacto. Pues sí, esa es una sorpresa que cuando estábamos planeando la entrevista me dijiste, oye, bueno, yo tengo un taller sobre este tema, ¿por qué no lo ofrecemos a los papás, ¿no? Ahora que todo se está haciendo en línea, pues puede ser una gran oportunidad para gente que no estamos en España, ¿no? Y que tengamos esta oportunidad de, pues, toda tu experiencia en este tema y sobre todo justo para padres, ¿no? Entonces, bueno, el taller tiene por nombre Cómo la mirada de los padres interfiere en la vinculación con los hijos. Y entonces, este taller, bueno, platicamos al inicio, puede ser para papás adoptivos, claro, que es ahora el tema de esta entrevista, pero también cualquier padre, Sí, madre, sí,
como supuesto. hayan llegado sus Claro, hijos. porque lo que vamos a trabajar en el taller es como uno pone cosas al hijo, sin apellido, al hijo, sin Exacto. más, ¿no? Todos tenemos una historia y heridas que Todos, vamos todos, pasando. claro. Ok. ¿Y la duración del taller de cuánto tiempo es? 4 horas. Cuatro. Haremos un descansito y será hora española de 16 a 20, para que a vosotros os pillara por la mañana. Perfecto. Entonces en México sería de 9 a 1 de la tarde Sí, algo así, sí. y sería el 29 de agosto, que es Eso es. sábado. Creo que a todos nos queda muy bien que sea en sábado porque pues todos ya estaremos, aunque estemos trabajando desde casa o ya trabajando en nuestras oficinas, pero el sábado es más práctico, sobre todo por el horario. Y bueno, ya vamos a publicar la información, ¿no? A la brevedad con todos los datos, el costo. Nos estás haciendo también una distinción de tener un costo más bajo si es pronto pago y Ujú. que serían 45 euros pronto pago antes del 15 de julio y después a partir del 16, 60 euros, cosa que la verdad creo que es bastante buen precio para un taller contigo y específico, ¿no? En este tema que no tenemos tanta información. Y bueno, creo que con todo esto que vimos en la entrevista, se apretaron ya algunos botones seguramente de los papás. Seguro. Pues queremos ver si tienen alguna pregunta para Monse, que, que bueno, es una gran oportunidad que podamos, que ella pueda ir contestando, ¿no? Entonces, a ver, déjame ver aquí. Vamos a poner la información detrás, ¿vale? Para el que quiera verla. Sí, sí, porque estoy aquí buscando los comentarios. Dice que están interesados en el taller. Ah, ya los vi, son muchos. Dice, déjame ver alguna pregunta. Dice Aurora Torres, es por ello la importancia de la capacitación de los padres y madres por adopción antes, durante y después del proceso. Por supuesto, yo creo que es imprescindible, antes sobre todo, ¿no? Cuando uno decide para saber en qué situación se puede encontrar. Durante, porque hay un acompañamiento en donde las pequeñas dificultades se van a ir solventando con mucha facilidad. O sea, cuando vienen papás que nos preguntan con niños de 3 cómo va a ser el primer encuentro, bueno, pues todo eso facilita que todo se desarrolle mejor. Y después, bueno, pues llega la adolescencia. Entonces, bueno, pues en estos grupos, ¿no? Se puede trabajar, se puede asesorar de forma individual. A mí me parece importantísimo, sobre todo para que ellos entiendan cuándo puede ser de la adopción, cuándo no, por dónde hay, ¿no? Si hay que intervenir, si no, si es normal. Entonces, bueno, hay papás que te vienen diciendo, mira, ahora es todo normal, pero lo que queremos es que nos cuentes qué puede pasar. Bueno, pues será mucho mejor prevenir. O sea, cuando uno previene, se ahorra muchísimo sufrimiento, muchísimo tiempo y muchísimo dinero, porque esto no es un servicio barato. Entonces, es mucho mejor hacer una buena prevención y cuando tengas una dificultad, aunque tenga niño 3 años, lo preguntas y probablemente en una hora de asesoramiento le vas a dar un montón de información para mucho tiempo. Y no tiene por qué ir mal. A lo mejor dentro de un año necesitan otra, pero si no, es como que todos, y cuando llegan a los adolescentes, que a veces no han hecho terapia ni los padres no han querido reconocer que tiene que ver con la adopción, pues son situaciones muy graves y creo que algunas conocéis, ¿no? Sí, sí, sí. Y la verdad es que ahora pues es muy grato ver que hay tanta información y tanto que podemos ver los papás, porque bueno, en mi experiencia cuando yo adopté fue hace 20 años, no había tanta información, Nada, no había nada. y casi que todo fueron explotando así las bombas, ¿no? De lo que iba pasando y ahora hay mucho más herramientas, ¿no? Para los papás. Otra pregunta dice, ¿cómo se les ayuda a superar el abandono? ¿Cuál sería la recomendación sobre este tema para que sea superado de la mejor forma posible? Bueno, pues entender que el abandono va a estar presente y cuando los niños son pequeños no lo tienen en su capacidad cognitiva, ellos lo sienten, ¿no? Es como una memoria corporal o somática. Y no, pero llega un momento en que con 7, 8 años ellos unen la palabra adopción con la palabra abandono. Entonces ahí lo que hay que hacer es estar con ellos, acompañándoles y recogiendo su dolor. Entiendo que debe ser muy duro darte cuenta de que tu mamá te abandonó, ¿no? Qué difícil debe ser
pensar esto. Entonces, si él se siente recogido, porque el niño se va a doler. O sea, los padres no pueden pretender evitar el 100% del dolor de los hijos. Y un abandono es duro. O sea, si nosotros nos ponemos en la tesitura de mi madre me abandonó, es que se te ponen los pelos de punta. Entonces, eso va a ser duro, pero es mucho menos duro si está acompañado de los papás. Si cuando lo siente, cuando hace ese clac y abandono, son los padres los que le van a estar acompañando y apoyando. Y desde ahí, pues ahí normalmente suele haber una época de mucha rabia, ¿no? Cuando empiezan a conectar con el abandono. Luego hay otra época un poco de tranquilidad y en la adolescencia ya sale todo con mucho, todo abrupto. Bueno, pues si se ha hecho un buen acompañamiento, entender que el abandono está ahí y mucha gente vive con el abandono y tiene una vida organizada y funcional y pareja y trabaja. Es decir, que... Ok. Otra pregunta. ¿Qué información existe al respecto con la depresión postadopción en los padres adoptivos? Bueno, no es una depresión biológica, como puede haber en algunos casos, pero es encontrarse a ese niño que le pueden considerar un extraño. Entonces, normalmente la vida les cambia muchísimo. A ver, una familia biológica normalmente pues se constituyen en pareja, pasan 2 o 3 años, tienen un hijo. Cuando uno quiere tener un hijo adoptado pueden pasar 10 años de espera. ¿Qué pasa? Que ven a ese niño y algunos dicen, es un extraño, no, no le siento como mi hijo. Pero eso también es normal, absolutamente normal. Todos necesitamos un tiempo. Hay madres y padres que dicen que cuando ven la foto lo hacen su hijo, otros que han necesitado un tiempo, pero el vínculo los hace el cariño. Y yo creo que tienen que entender, y es importante, muy importante transmitirles que no pasa nada por eso, que es normal. ¿No? Que diga, pues no quiero a este niño, pues ya lo querrá, seguramente ya lo querrá. Pero también es un proceso. Pues todo ese cambio abrupto que va a tener tu vida, que de repente se pone todo patas arriba, todo cambia, ¿no? Absolutamente lógico. Es como las expectativas que hablabas hace ratito, ¿no? Claro, sí. Que nos... Eso es, que ves que las expectativas que tú, pues a lo mejor imagínate que viene un niño y que no te deja que le des un beso. Hay padres que han estado 2 años sin poder dar un beso a su hijo. No es lo que uno tiene en la cabeza. Claro. En el imaginario psicológico está ese niño que te abraza, y a lo mejor no. Pues uno puede deprimirse, ¿no? Claro. Ahí hay que estar. Otra pregunta dice, ¿cómo podemos integrar los padres adoptivos a los padres biológicos como parte de la familia y la historia de nuestros hijos? Bueno, no sé si parte de la familia, quiero decir, la familia biológica tiene que estar presente. Y de vez en cuando, pues hay que hablar de ella. Pues qué piensas de tu madre, cuando piensas, cómo pensarías que hubiera sido tu vida, ¿no? ¿Qué se te pasa por la cabeza? Pero tampoco es una persona con la que vayamos a convivir. O sea, forma parte de aquella manera, pero no es un invitado, ¿no? No sé si en algún momento, pero yo me refiero a que cuando están presentes es cuando hablamos de ellos, cuando preguntan, hacerlo con naturalidad y que no haya una cierta incomodidad interna, ¿no? Ok. Y en esta referencia también dice, ¿a qué edad es recomendable conocer a sus padres biológicos si se conoce quiénes son? Pues eso va a depender mucho de cómo sea cada niño. Yo creo que la adolescencia no es una edad muy adecuada, porque bueno, pues están recolocándose, ¿no? Todos los muebles de la cabeza. Pero también puedo decir que ha habido chavales que han insistido mucho, han ido y han tenido un cambio muy positivo. Otros han ido y han tenido un brote psicótico a la vuelta. Entonces, hay que ver cómo está el niño bueno, pues ese andamiaje psíquico. A veces si se conoce a los padres, pues se puede ir haciendo también aproximaciones paulatinas, ¿no? Saber quiénes son, cómo se llaman, qué pasó, y luego el contacto será lo último. Pero yo creo que para ese contacto uno ya debe ser mayor. Tener madurez, ¿no? También. Claro. ¿Cómo se deben manejar las fantasías que tienen los hijos en relación con los padres biológicos, ya sean positivas o negativas? Hay que desmontarlas.
¿no? O sea, Freud decía que todos tenemos una novela familiar y muchos de nosotros hemos pensado, pues yo no quiero estar aquí si fuera adoptada, no sé qué, no sé cuánto. Pero cuando un niño adoptado lo dice, es verdad que él tiene otra familia. Entonces, a veces a esa familia la puede idealizar o la puede tirar por tierra. Yo creo que hay que ir dándoles datos de realidad de lo que puede ser, ¿no? Pues, por ejemplo, niñas que dicen, es que seguro que mi mamá era una modelo y no se quería estropear el cuerpo y está por ahí viajando por el mundo. Decirle, bueno, pues no lo sé, puede ser, pero a mí me parece que por las condiciones que había en China, a lo mejor puede ser otra cosa. Y tampoco tirárselo por tierra. Ellos ya irán haciendo sus conexiones. Y, por supuesto, no deteriorar a los padres biológicos. Si tú sabes que su madre tenía problemas con las drogas, pues le puedes decir, pues tu madre estaba enferma, no te podía cuidar, más adelante tenía problemas con las drogas, pero no decir, es una drogata Claro, tirada. claro. Sí, hay padres que a veces se les escapa. Entonces, tenemos que pensar que los padres, ellos son parte de sus padres, como nosotros somos parte de nuestros padres. Si tú, imagínate, Georgina, te llevas fatal con tu padre y no sé qué, yo te digo, es que tu padre es un imbécil, por mucho que tú lo hayas puesto verde delante de mí, el que yo te lo diga, te duele. Claro. Y yo, pues eso pasa con los padres biológicos, les duele porque forman parte de ellos. Entonces hay que intentar tratarlos con el respeto, porque tampoco sabemos qué ha pasado. Claro, no Y conocemos las historias. claro, Sí. respeto. Dice, hola, mi hijo en ocasiones menciona a su mamá biológica y nosotros lo tomamos muy natural y le seguimos la plática si él lo permite, pero abiertamente no preguntan nada. ¿Sería correcto, sin que él pregunte, nosotros empezar a preguntarle sobre si sabe por qué está con nosotros? ¿Qué edad tiene? 6 años. No, yo creo que de momento está bien responderle, que responda con naturalidad a lo que él diga, pero es pronto para decirle, ¿no? O sea, de vez en cuando a lo mejor sí se puede mencionar eso a la madre biológica, pero no mucho más allá de lo que él pregunte. Digo que ahora hay que seguir su paso, ¿no? De su mano, acompañándole, pero no ir por delante. No ir por delante, exacto. Con 6 años no. Que él sea la guía. Más adelante sí. Eso es, son los padres los que le van respondiendo y acompañando en función de lo que el niño manifieste, pero no más porque no lo va a entender o no puede estar preparado. Ok. ¿Qué diferencias o particularidades tiene cuando adoptamos niños en la segunda infancia que han padecido graves vulneraciones de derechos y por este motivo el juzgado ha decidido buscarle una nueva familia? A ver, las dificultades en los niños adoptados van a ser, por un lado, cuando se dice que la edad, cuanto más mayor, ¿no? En España se considera adopciones especiales a partir de los 6 años, no es tanto por la edad como por todas las experiencias traumáticas que hayan podido vivir, como por todas las roturas vinculares que hayan podido vivir. Entonces, es que eso depende. O sea, imagínate que yo siempre pongo el ejemplo. Si un niño va con sus papás en el coche y tiene un accidente y los dos se mueren, y el niño tiene 7 años y pasa, no hay familiares y pasa el sistema de protección, ese niño va a ser un caso fácil de adopción, porque tiene que elaborar la muerte de sus padres. Terrible. Pero sabe querer, se ha sentido querido, sabe lo que es una familia. Entonces, poco a poco volverá, pero si un niño con 10 meses ha estado en una cuna mirando al techo, le han dado la comida cuando ha tenido, bueno, cuando ha tocado, no ha sentido ese me miran por mí, soy querido, va a tener muchísimas más dificultades, o sea, su cerebro va a estar muchísimo más dañado que el de 7 años, que seguramente no va a estar dañado, ¿no? Porque todo eso daña mucho al cerebro, Claro. a nivel estructural y funcional. Sí, pues ahí más preparación tenemos que tener los papás, ¿no? En esos casos. Claro, sí, sí. Ayer hablé, me parece que fue para Ecuador, de consecuencias neurológicas del abandono, porque el cerebro cambia. O sea, un bebé que está llorando, 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 llorando y no le hacen caso, él segrega cortisol porque está como en estado de defensa, me muero, necesito que alguien. Tu fisiología cambia y todo ese cortisol que se segrega le daña el cerebro, le daña el hipocampo, por ejemplo.
eso va a hacer que tenga más dificultades en el aprendizaje. Sí. Quiero decir que se me ha olvidado que un botón rojo son los estudios. Hay que dejar a los niños jugar y no tanto con los estudios, que a veces esos papás que no han podido estudiar quieren que sus hijos estudien a toda costa y le amargan la vida al niño y se amargan la vida a ellos con los deberes de cada día y queriendo que sea algo que el niño no es o no quiere ser. Sí. Muy importante. Sí, qué bueno que lo mencionas. Dice otra pregunta, ¿a qué edad le puedo decir a mis hijos que son adoptados de corazón? Mi hijo cumplió 5 años y mi niña 4. Mirad, los niños con esa edad tienen pensamiento concreto. Si tú le dices, eres adoptado del corazón, lo que interpretan los niños es que en vez de en la tripa, has estado en el corazón. ¿No? Es como cuando dices, cuando alguien se muere, se va al cielo. Los niños suben al avión pensando que van a ver a los muertos flotando. Ajá. Claro, entonces con 5 años no lo entiende. Entonces, a mí esa expresión no me gusta mucho porque creo que puede dar a confusión. Nosotros hemos sido padres y tú te has constituido en nuestro hijo por una vía diferente, que es la adoptiva, que significa que hemos querido ser padres durante mucho tiempo y no hemos podido tener un hijo, que esto también se les puede decir, porque yo tenía una heridita en la tripa, por lo que sea, y entonces como queríamos seguir siendo padres, pues te adoptamos a ti, que no te elegimos, porque nunca se elige a los padres, ni a los hijos, ni a los hermanos. Claro. Otra pregunta dice, ¿puede suceder también que el comportamiento del niño sea más hacia adentro, más ansioso y no tan explosivo a causa de su patrón de apego? ¿Es tan urgente también atender estas conductas más Claro. Mira, interiores? nosotros cuando nos quedamos desregulados, ¿no? A regular nuestras emociones, tenemos una ventana de tolerancia que es donde las vamos gestionando. Entonces, hay niños que lo gestionan por arriba, están muy hiperactivados, por ejemplo, todos los niños que vienen del este, aparte del alcohol, ¿no? Por el tipo de orfanatos que hay, son niños muy ansiosos que no paran. Y sin embargo, hay otros que están hipoactivados, como son las niñas chinas, pues supongo que es por el tipo de cultura. Entonces, ¿qué pasa? Que esos niños normalmente no molestan, con lo que reciben menos atención, porque en clase a lo mejor pueden suspender, pero no dan guerra, no se meten con nadie, mientras que un niño que sí que lo hace, que su problema lo externaliza, no lo internaliza, sí va a tener más atención, porque se le va a ver, al otro no. Entonces, ahí hay que ver cuando un niño no habla, cuando un niño no juega, cuando un niño no sonríe, algo está pasando. Ok. Otra pregunta dice, ¿el divorcio en niños adoptados, cómo manejarlo? ¿Cómo? El divorcio, por supuesto, va a ser otra pérdida para él, en un principio. Pero probablemente si se divorcian es porque ya el ambiente de la familia no es muy agradable. Y eso no es nada bueno para el niño. Además, los niños son autorreferenciales y siempre van a pensar que alguna culpa es suya. Entonces, es mucho mejor hablar con él, explicárselo y luego y garantizarle que su vida va a seguir siendo la misma, que va al mismo colegio, que va a seguir teniendo desayuno, que va a comer todos los días, que va a tener siguiendo sus amiguitos. Y cuando pase un tiempo, el niño verá que es verdad y se tranquilizará. Lo normal es que al principio pues llore, se enfade, esté triste, y me parece que es normal y sano que lo manifieste. Pero después, los padres, si la madre sigue ejerciendo de madre y el padre sigue ejerciendo de padre, pues el niño sabe que los tiene, aunque le gustaría que estuvieran juntos, pero no tiene por qué, es una situación muy dramática. Y es muy importante cómo se gestiona. Exacto. Como en todas las familias, ¿no? Claro. Eh, Mi hijo tiene muchos problemas con la ira. ¿Cómo manejarlo? Bueno, ahí estamos hablando de palabras mayores. Muchas veces cuando los niños están, como decíamos antes, están llorando, cuando son bebés y nadie les cuida, ellos llega un momento en que se callan. No porque el llanto sea operativo, sino porque nadie les hace caso. Pero se quedan como con una especie de almacén de la rabia. Entonces, en esta ventana de tolerancia la tienen muy chiquitita y ese cortisol ha hecho que su cerebro quede hiperactivado, como en estado de alarma. Entonces, cualquier cosa hace que exploten. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay que permanecer a su lado, hablarle bajito, que no sea nuestro botón rojo, y si necesita más, habría que llevarle a terapia, porque eso sí es
habría que tratarlo, ¿no? Para que no se vaya, porque al final pegan a los padres, insultan y luego es muy difícil de controlar, ¿no? Sí, hay mucha agresividad, ¿no? Yo me acuerdo Bueno, que con mi hija, cuando ella entraba en ese lugar, yo también. Entonces, nuestros dos botones se activaban al mismo tiempo. Y, claro. sí, muy, O sea, muy. es importante que los padres entiendan que cuando se ponen así, por muy chulos que se pongan, por muy retadores, no tiene que ver con ellos. Tiene que ver con ese dolor, con ese abandono, con todas esas heridas que no saben gestionar. Incluso ellas se darán cuenta que a veces les cambia la cara, les cambia la mirada, porque es otro, es aquel que estuvo tan solo, tan enfadado, tan triste. Sí, sí. Mm, ¿Cuál es la mejor edad para decirle que es adoptado? Es que hay dos preguntas parecidas. Si desde bebé está en la familia o si desde un poquito más grande está en la familia. Si es desde bebé, desde el primer día, como digo antes. O sea, el bebé no tiene palabras, pero sí se puede añadir la palabra adopción al vocabulario, ¿no? Se puede, cuando se le baña, cuando se le duerme, se puede inventar una canción de cuna con el nombre del niño, pues cuando fuimos a buscarte, cuando te adoptamos, él no va a entender, pero llegará un momento en que dirá, ¿qué significa adoptado? Como si nos pregunta, ¿qué significa extraterrestre? Pues lo vamos a intentar explicar. Pues con adoptado igual, que no lo va a entender, pero hay permiso en la familia para hablar de eso. Entonces, no tiene que llegar un momento en que le digas, vamos a decirle esto. No, porque él nunca va a saber cuándo empezó a saberlo, porque es algo que va a formar parte de su vida. Y si es un niño más mayor, pues lógicamente ya lo sabe. Habrá que hablar de cómo se ha sentido, ¿no? Cuando no estaba con nosotros, cómo se ha sentido, pues, si estaba en un orfanato, facilitarle que pueda hablar de toda esa historia y hacerle ver que su historia es una. Que hay muchos niños que no quieren, ¿no? Que les duele. Hay que respetar el dolor, pero tu vida comienza cuando tu padre y tu madre te concibieron. Hasta ahora. Sí, ok. Dice, ¿la genética influye en el hijo adoptivo para tener comportamientos de sus anteriores padres? Claro, todos somos el resultado de lo biológico, ¿no? La herencia, lo psicológico y Sí, lo social. Entonces, un niño adoptado va a ser el resultado de su carga genética, de su vida preadoptiva y de su vida adoptiva, porque no va a dar igual que esté con una familia que esté con otra. Entonces, todo eso, ¿no? Los genes que están ahí se van a apagar o encender en función de ese entorno. Si es un entorno acogedor, pues se encenderán de una determinada manera y los comportamientos serán unos. Hay padres que son chapó, que saben acompañar, que saben estar, que son sostenedores, hay otros que no es igual. Pero la carga genética, o sea, el carácter, eso lo traemos, ¿no? sí. Eso escuché en tu plática que diste ayer sobre las cuestiones neurológicas, que decías que los genes están, pero las experiencias después también son las que Claro, determinan. antes se hablaba o solo de genética o solo de experiencia, no. Hoy se sabe que la epigenética es todo eso que rodea la genética, ¿no? Entonces, va a hacer que nos comportemos de una determinada manera, que desarrollemos unos genes, que desarrollemos otros, que desarrollemos un comportamiento u otros en función de ese entorno. O sea, no es igual los genes que va a desarrollar un bebé que va a vivir en abandono que uno que nace con sus padres y desde el primer día es un niño mirado con amor. No van a ser los mismos. Así es. Dice, en general y según tu experiencia, ¿cómo manejas el tema de la búsqueda de hermanos? La búsqueda de hermanos es en muchas ocasiones más importante que la búsqueda de la madre. Entonces, ahí también cuando se sabe que tienen hermanos hay que decirlo, porque a veces te preguntan, ¿y cuándo se lo digo? Pues no hay que buscar un momento, decir, pues oye, que sepas que tienes hermanos y a lo mejor lleva un montón de años pidiéndote un hermanito. Entonces, desde el primer día, cuando dices, yo quiero tener un hermano, pues mira, yo no te puedo dar hermanos, pero tienes hermanos en Bulgaria o tienes hermanos en Etiopía, que Sí, tampoco lo va a entender muy bien, pero ya lo entenderá. Y si quieren buscarlos, pues que los busquen también es una parte suya, ¿no? Generalmente les encanta buscar a sus hermanos, es algo que les motiva mucho. sí. Dice, cuando las familias están formadas por hijos biológicos e hijos adoptados, si hay una diferencia o no en el trato, tomando en cuenta el abandono que pudiera sentir el hijo adoptado, ¿no puede ser contraproducente?
Sí, esta es una de las dificultades más grandes, porque no se les puede tratar igual. En cualquier caso, a dos hijos biológicos tampoco se les debería tratar igual, porque cada uno tiene unos intereses, ¿no? Si yo quiero ser abogado y tú quieres ser médico, pues eso hay que respetarlo. Pero sí que es verdad que a la hora del trato cotidiano, a un niño adoptado que viene mucho más frágil y que le des un grito y le digas, vete de aquí que me tienes harto, pues el niño se va y no pasa nada. A un niño adoptado no se le puede decir eso, porque el dolor que le provoca, todo lo que se le activa, es infinitamente mayor que a su hermano biológico. Entonces, a veces esto es muy difícil para los hermanos, ¿no? Incluso para el colegio. Yo le digo a los profesores, a lo mejor es injusto, pero es injusto partir en la vida de un abandono. Entonces, este niño necesita estar al lado de la profesora, que le des un tipo de actividad diferente. Y en casa, pues yo creo que los padres, ahí hay que hablar mucho con los hijos. Y que los hijos a veces lo entenderán y a veces no. Entonces, pues mover esa balanza, ¿no? Pero no hay, ojalá hubiera una receta mágica, no me gustaría, pero no la hay. Sí, sí. Sí, y el sentimiento que ellos van teniendo también es diferente cada uno, ¿no? Claro, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en eso de los sentimientos, hay familias que tienen un hijo biológico y otro adoptado, y hay una preferencia por el biológico mortal, y otros una preferencia por el adoptado mortal. Entonces, cada uno, cada familia es cada familia, ¿no? Pero no precisamente porque sea adoptado va a ser menos querido, ni muchísimo menos, ni Claro, muchísimo menos. claro. Otra pregunta, ¿cómo pueden darse cuenta los padres que tienen algún duelo no resuelto? Ellos, los propios padres, Propios bueno, padres. pues si les cuesta hablar, por ejemplo, de sus padres, si cuando te hablan de la infancia todo es absolutamente maravilloso, nunca ha habido nada, cuando, no sé, preguntamos a los pacientes que vienen, bueno, ¿cómo ha sido tu infancia? Bien, todo bien, y no hay una narrativa que rellene ese todo bien, pues probablemente hay algo, a veces uno verdaderamente no se acuerda, ¿no? Pero si uno siente que a lo mejor pues eso, se pone más nervioso de lo normal, hay determinadas situaciones que no le gusta estar, hay determinadas personas, por ejemplo la autoridad con la que te sientes muy cohibido, pues algo ahí está pasando, ¿no? O sea, cuando uno vea que hay cosas que no son muy normales, no habituales. Sí, como mucho, hay que tener mucha observación. Claro, sí, sí. ¿Qué piensas sobre los papás que teniendo recién adoptados a sus pequeños, los muestran y los exponen a las redes sociales? Es un tema que nos inquieta mucho. Pues a mí me parece mal. Creo que a los niños hay que respetarlos porque además entiendo que están contentos y felices y los quieren mostrar, pero esas fotos nunca sabes dónde van a llegar, cómo se van a utilizar, cómo se va a sentir el niño cuando tenga 20 años, si va a llegar a ser presidente de gobierno y no quiere tener esas fotos, no sé. Creo que eso es algo que se hace en exceso, que hay nos están bombardeando con esto de la protección de datos y la privacidad y luego nosotros solos nos exponemos de una manera exagerada. Yo diría que hay cierto exhibicionismo en esto de Exhibición. las redes, no hablo de los padres, Sí, sí, pero sí, hay que ser prudente. Yo creo que ahí hay que aguantarse a veces las ganas, ¿no? sí, Porque eso ya no hay quien lo pare. O sea, tú lanzas una foto y ya no hay quien lo pare. claro. Y es además, pertenece la historia a ellos, ¿no? A nuestros hijos. Exactamente, exactamente, es suyo. Sí. Hay un comentario que dice, el amor todo lo puede y todo lo supera. Pues siento estar en total desacuerdo con esa. El amor es imprescindible, pero desde luego no es lo único. O sea, cuando un niño viene con ciertas dificultades por el maltrato, por el abandono, el amor no lo puede todo, ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. O sea, ahí lo que decíamos, psicoeducación, grupo de ayuda, el amor no lo puede todo. Ojalá. Si fuera así no habría problemas, porque los padres todos quieren muchísimo a sus hijos. Así es, sí. Dice otra pregunta, ¿qué edad le puedes preguntar a tu hijo si piensa en su mamá biológica? En cualquier momento. Sí, en cualquier momento, cualquier situación cotidiana que él exprese algo, o uno incluso lo puede poner, lo puede expresar, no sé, si están hablando de la familia, pues acuérdate de tu otra mamá, o preguntárselo. O sea, cuando él tenga conciencia de que tiene otra mamá, ahí
ya se le puede preguntar. Cuando es muy chiquitito no la tiene. Pero una vez que tiene la conciencia, yo sí se lo preguntaría, no sé, 5, 6, pero tiene que tenerla aquí. Sí, ok. Eh, en cuanto a la familia extensa, ¿cómo hacerles entender a los familiares que lo vean como parte de la familia? ¿Qué pasaría si el niño o otra persona le dice que es adoptado y a unos padres no se lo han dicho? ¿Cómo manejar esta situación? Por eso hay que decírselo siempre, siempre para evitar estas cosas, porque al final hay veces que lo saben todos menos el niño. Y eso sí que es una falta de respeto que además ellos lo llevan fatal. O sea, se sienten otra vez engañados, otra vez traicionados. Pues, no esperar a que nadie se lo diga. Cuando alguien le diga algo, que ya lo sepa y que entienda que el ser adoptado no es nada malo, porque si lo oye de fuera, a veces lo van a decir a lo mejor como para ofender. Porque los niños utilizan todo, sus compañeros. Entonces, si él sabe que es adoptado, probablemente se va a saber defender mejor. Sí, sí, sí. Estamos ya sobre el tiempo. Quisiera hacer una última, voy a tomar cualquier otra última pregunta. Hay muchísimas preguntas, de verdad que qué bueno que nos están viendo tantas personas. Dice, ¿hay alguna consideración particular en el caso de adopciones monoparentales? Bueno, a ver, esto también es un tema peliagudo. Una de las cosas que yo veo es que las monoparentales o los monoparentales son los que mejor se preparan. Estudian, leen, van a grupos, pero después son los que tienen muchísimas más dificultades. Primero, porque normalmente son personas solteras y se tienen que hacer cargo de los padres. Entonces, como son monoparentales, la edad que le corresponde siempre es mayor que si es un matrimonio. Entonces, vemos que hay personas de 60 años con niños de 15 que tienen que cuidar de los padres y de un adolescente con el que no pueden. Y también vemos que en algunos casos hay tanta dificultad que se han quedado solas, sin amigos, ya ni los hermanos se quieren hacer cargo. Entonces, es una situación muy grave, muy grave. O sea, madres que no pueden respirar ni 10 minutos. Pues yo creo que hay que tener muchísimo apoyo social, muchísima capacidad económica para poder, porque es que a veces si tienes que dejar al hijo solo y no tienes a alguien que te lo cuide, con 15 años, por ejemplo, ¿qué haces? Claro. Entonces, bueno, a ver, quiero decir, como digo otras veces, que cuando hablo de todas estas cosas, hablo de la parte adoptiva de la que yo veo, que no, que por supuesto que hay muchas adopciones que salen muy bien y que son maravillosas, pero hablamos de los problemas, ¿no? Para que uno pueda estar al tanto. Claro, claro, y que además son cosas, como decíamos antes, que no hablamos mucho. Y entonces mucho de esto seguramente lo vivimos, pero no lo expresamos, ¿no? Eso es. O ni siquiera vamos con un profesional a que nos apoye, etcétera. Sí, sí, de hecho, cuando vamos a lo mejor a dar una charla, una asociación, tú ves que no todos están en terapia, pero todos tienen dificultades con los hijos, pero cuesta, ¿no? Cuesta mucho por lo que decíamos antes, esa crítica que reciben desde muchos puntos de vista, ¿no? Así es, sí, Monse. Bueno, Monse, pues yo creo que no te quiero también absorber todo tu tiempo. Yo sé que me dijiste que estabas disponible, pero bueno, la verdad es que no queremos tomarte todo el tiempo, pero tenemos la gran noticia del taller, que los papás que quieran apuntarse, ya está la información ahí, vi que la subieron ya, incluso el registro, así es que pues tenemos una súper oportunidad para el 29 de agosto, apúntenlo. Y bueno, antes de despedirnos también quiero recordarles que en México el Día del Padre es el domingo, no sé en España. En España es el 19 de marzo. Ah, fue en marzo. Bueno, aquí es este domingo y tenemos en Embajadoras y Embajadores Adopción México un enlace en vivo con papás adoptivos de diferentes estados de la República y pues invitarlos a que se conecten mañana a las 11 de la mañana en la página de Embajadoras y que también vamos a comenzar nuevamente con círculos de acompañamiento para papás adoptivos y para hijos por adopción, que ustedes lo han hecho en España desde hace tiempo y queremos pues también que pues la gente que nos sigue pues tengan esa oportunidad, ¿no? De estar en grupos de padres que siempre son pues muy enriquecedores y se pueden anotar en las ligas que estarán por ahí subiendo en embajadoras.
Y pues nada, Monse, te agradezco muchísimo tu tiempo, tus consejos, todo tu conocimiento que nos has dado. De verdad, me parece una forma bien generosa que tienes porque tienes muchísima experiencia, tienes toda la investigación, tus libros, vamos, es muchísimo lo que tienes y lo compartes, que eso es muy generoso de tu parte. Para mí es un placer estar con vosotros y ya sabéis que yo estoy dispuesta para cuando queráis. Así que espero que nos veamos pronto. Segurísimo que sí. Pues muchas gracias y también muchas gracias a todos los que nos siguieron y en la entrevista de hoy.